Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. A mí me encanta todos los días este momento, porque es el momento que tenemos para podernos encontrar, meditar en la palabra del Señor, llenarnos hoy de entusiasmo para poder empezar las labores del día. Por eso me gusta este tiempo, este momento. Los saludo con un delicioso cafecito, delicioso, rico a esta hora, nuestro café colombiano. Oremos al Señor, pongámonos en las manos de Él en este tiempo y que su palabra nos hable hoy. Ayer nos habló, a mí me habló ayer la palabra y varias personas que me escribieron, la palabra les habló ayer. No fui yo, es el Señor, Él es el que habla a través de mí, habla, pero es la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, amado, adorado, reconocido y mil cosas más, sea por siempre tu santo, precioso nombre. Eres tú el Dios de la gloria, el Dios del infinito, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero también eres el Dios del amor, el Dios de la ternura, eres Dios tierno, nos has amado con amor eterno, pero también eres Dios justo, eres Dios de justicia. Oh, eres nuestro Padre, eres quien nos educa, quien nos muestra el verdadero camino. Por eso, Señor, y millones de cosas más, es que nosotros te amamos, te adoramos, te reconocemos como nuestro Padre, nuestro Papá, y te reconocemos como nuestro Dios, como Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro inspirador. Tú lo eres todo para nosotros. Nuestra vida está en tus manos. Hoy, Señor, háblanos con esa ternura con la que siempre nos hablas y nos enseñas. Muéstranos hoy tu palabra para que podamos entender mucho mejor todas las cosas. Gracias te damos, Dios de la gloria. Gracias, Padre bueno. Gracias, gracias, Papá. Gracias por hoy escucharnos, por hoy hablarnos, por bendecirnos, por guiarnos, cuidarnos, en fin, tantas cosas. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Dios de la gloria. Amén y amén y amén. Bueno, salud. Hoy voy a hablar de una porción de la palabra para mí, personalmente, para mí. No sé, para muchos. Es una de las historias del Nuevo Testamento más fascinantes que uno pueda entender. Y es esa historia que todo el mundo conoce como Camino de Emaús. Yo la he titulado Caminando con Jesús. ¿Y por qué quiero referirme a esta porción de la palabra hoy? Mis amados, porque muchas veces nosotros caminamos con Jesús, pero no lo sabemos. No sabemos, no lo reconocemos a Él en nuestros mismos actos. No lo reconocemos, pero Él está ahí, Él está ahí. Ustedes conocen la historia, está en el Evangelio del apóstol Lucas, del capítulo 24. Ustedes la han leído muchas veces, la hemos leído muchas veces, y yo les diría, vuelve y la lean, y es fascinante porque encuentra uno expresiones ahí muy, muy interesantes. Pero yo voy a leer del versículo 21 en adelante, hasta el versículo 27 nomás, esa porcioncita que me interesa que hoy meditemos sobre esa parte. Lucas 24, 21, dice, ustedes se acuerdan la historia, van dos apóstoles, no dice exactamente quiénes son, pero dice que son dos apóstoles, van camino a Emaús. Y van por el camino hablando, pensando, meditando, yo supongo como tristes, frustrados. Imagínense, nuestro Maestro, el Señor, quien nos enseñó tantas cosas, no lo mataron. Bueno,
y para ellos el mundo se les había acabado. Aquí lo interesante en el versículo 21, que le da a uno una muestra de realmente cuál era el pensamiento, la actitud de los apóstoles frente a la palabra, a la enseñanza y a todo el proceso del Señor. El versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos. Ahí en ese momento ya el Señor los alcanzó y yo me imagino con esa amabilidad, esa ternura del Señor. Hola, ¿cómo están? ¿Me permiten caminar con ustedes? Sí, sí, claro, vamos. Y el Señor empieza a caminar con ellos y empieza a hablar con ellos y el Señor los nota, ¿por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Y ellos le dicen, que le cuentan de Jesús de Nazaret, que hizo milagros, hizo cosas maravillosas por muchas personas. Y aquí ellos dicen, una expresión que me llamó la atención, dice, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Eso me muestra a mí algo muy importante. Es de que ellos estaban viendo al Señor más como un liberador político, un liberador de la opresión del Imperio Romano, y no como el Señor, el Redentor, el Salvador, el prometido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. O sea, ellos estaban equivocados. Eso quiere decir que aun cuando oyeron hablar al Señor, aprendieron muchas cosas de Él, ellos estaban realmente pensando en otra cosa. Y resulta que el Señor tenía otro plan y ellos no lo habían descubierto. Y por andar pensando en que este es el líder que necesitamos para quitarnos la esclavitud de Roma, ahora ya no lo tenemos. Pero no entendieron que Él era un liberador, pero era un liberador de la raza humana, de todos los seres humanos. Era un salvador, venía a traernos la amistad con Dios, con el Padre Celestial. Es interesante, ellos no lo entendieron. Pero voy a seguir leyendo lo que dice la palabra. Y dice, y he aquí, hace ya 3 días que sucedieron estas cosas. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y duros de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. Versículo 26, ¿no estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Y empezando desde Moisés y por todos los profetas les explicaba lo referente a Él en todas las Escrituras. Ahí va el maestro, el mismo. Y les hablaba, y ¿cómo es que ellos no, conocieron a Jesús, amaron a Jesús, pero no lo reconocían en ese momento? Así hay muchos cristianos, un día recibieron al Señor, un día empezaron a caminar con Él y no se daban cuenta que el Señor iba ahí con ellos, y el Señor va con nosotros. No lo olvidemos, el Señor camina con nosotros. Entonces, estos eran, 2 discípulos tristes, desconcertados, apesadumbrados, y de pronto se les acerca un misterioso extranjero que se unió con ellos ahí en ese caminar. Pero lo más interesante, ahí lo dice, no recuerdo ahorita, el versículo dice, pero sus ojos estaban velados. O sea, sus ojos no veían al maestro, era a otra persona, a un extranjero. El versículo 16, ya me acuerdo, 24:16 dice, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y ellos no reconocieron a Jesús en la imagen de este forastero. Y lo interesante es que la historia sigue y nos dice que en el versículo 27 que el Señor empezó a hablarles de Él mismo. Desde Moisés, dice, y por todos los profetas les explicaba lo referente a Él. El Señor les está hablando de Él mismo. ¿Y cómo es que no lo reconocieron inmediatamente?
Entonces dice, les explicaban lo referente a él en todas las escrituras. Dice, pues la explicación que él les estaba dando no era solo su historia sobre él mismo. Dice que lo llevó a través de las escrituras, a través de lo que ellos conocían como el Tanakh. El Tanakh es la Biblia del pueblo judío. Entonces los llevó a través de la historia de Israel y los fue llevando a la propia historia de él en tiempo presente, en lo que acababa de suceder. Entonces, antes de que ellos le reconocieran y él les volvió a contar la historia, les volvió a contar su propia historia. La pregunta es, ¿qué había en el corazón de ellos que mientras lo escuchaban, qué pasaba? Algo pasaba, porque el Señor nunca habla sin que nuestro corazón se altere, de alguna forma. Ellos escuchaban al Señor y sentían algo, este hombre tiene algo, pero aún todavía no lo reconocían. ¿Qué era lo que les estaba pasando a ellos en ese momento? Yo les voy rápidamente a comentar algo. En alguna prédica lo enseñé. Antiguamente las fotos no es como ahora, las fotos son todas a través de digitales, no necesita lo que antes se usaba, que era el rollo fotográfico. Era un rollito de plástico que uno insertaba en la cámara, tenía que hacerlo en un lugar muy oscuro porque si no se dañaba ese rollo, la luz lo quemaba. Entonces, ese rollito se montaba en la cámara, se cerraba, uno avanzaba un poco y empezaba uno a tomar fotos. Pero ese rollito, las personas tenían que, al final, cuando ya se acababa, rebobinarlo otra vez con la misma cámara y sacarlo de ahí y llevarlo a un almacén de fotografía. Allí revelaban el rollo. Ese rollo, el técnico, el que revelaba el rollo, iba a un cuarto oscuro. Acuérdense ustedes, tenía una luz roja, infrarroja, interesante. Y el hombre, allí en ese cuarto oscuro, el hombre abría el rollo, abría el tubito donde venía y sacaba el rollito plástico. Y ese rollito plástico lo pasaba a un producto que se llamaba, en esa época, no sé si todavía se llamaba, el revelador. Entonces la cinta pasaba por ahí, por ese líquido, el revelador, y a partir de ese momento empezaba a aparecer la imagen. O sea, la imagen estaba ahí. La imagen, al tomar la foto, la luz entró y la imagen quedó ahí en ese rollito, pero había que revelarla. Para eso se utilizaba el revelador. Aun cuando la imagen era invisible, la imagen estaba ahí en el rollito. En toda la cinta estaba impresa. Entonces, en ese proceso químico, pues un poquito complicado, no sé cómo mejor explicarlo, de la imagen no había cambiado nada, ni se le añadía nada, ni se le quitaba nada. Lo único que hacía el revelador era revelar la imagen que se había impreso con la luz allí, con la misma cámara. Eso quiere decir que sin ese revelador no podíamos nosotros ver las fotos. Hasta que el revelador no hiciera su trabajo y saliera allí, se revelara todo el negativo y luego eso pasaba a un positivo. Bueno, es un proceso complejo, pero allí lo importante era el revelador, era el que cumplía el trabajo de sacar a flote, de revelarnos lo que estaba impreso en la cinta. Entonces, comparando algo con lo que acabamos de leer a los apóstoles que iban con el Señor, en la medida en que Él iba hablando la palabra que ellos ya conocían. Primero conocían el Antiguo Testamento porque eran judíos, lo conocían, el Tanakh, la Biblia, la conocían, porque en el pueblo judío se le enseña la palabra desde muy niño. Además, ellos escucharon palabra de parte del Señor. Además, el Señor
les estaba hablando de lo mismo. Eso quiere decir que en ese momento se les estaba revelando lo que ellos ya tenían en su mente, pero no lo habían entendido. Y ese revelador caminaba ahí con ellos, caminaba. Y dice Lucas que una vez que el Señor Jesús lo llevó a través de todas las escrituras, dice, estas les fueron reveladas. Mire, dice de ellos mismos, dicen que su corazón ardía. Cuando el Señor les hablaba, el corazón, algo pasaba porque estaban escuchando hablar al Señor, al mismo Señor Jesús. Y la palabra dice que su corazón ardían. Con los ojos físicos no lo veían, no lo reconocían, pero los ojos de la fe se estaban revelando, se estaban abriendo para Él. Solo era cuestión de unos minutos más para que toda su mente, sus ojos, tanto sus ojos espirituales como sus ojos físicos, se abrieran. Entonces, dice que cuando llegaron a un lugar, el Señor les dijo, bueno, yo hasta aquí los acompaño, yo sigo. Y yo le dije, no, quédese. Mire, ya es tarde, ya es muy tarde. Yo creo que ellos tuvieron como cierta preocupación. Mire, ya el día ya va declinando y ya es como muy tarde para que usted siga solo el camino. No, más bien quédese. Y en cierta manera ellos casi que lo obligaron al Señor a que se quedara. Y yo diría que eso fue como que lo único que ellos hicieron por voluntad propia. El resto, todo lo que ellos iban hablando, escuchando, procesando, era de carácter revelador. El Señor se iba revelando. Ellos iban viendo la película, poco a poco iba saliendo la imagen de esa palabra que ellos tenían adentro. Por eso la palabra hay que estudiarla, hay que leerla, hay que ir sobre ella. Pero sigamos adelante. Ellos encontraron que esa persona era un extraño y que él les hablaba y algo pasaba en ellos. Miremos lo que dice el versículo 30. El Señor con ellos dice, aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, el Señor, porque Él se quedó con ellos, tomó el pan y bendiciéndolo, lo partió y les dio. Ahí ocurre algo interesante en el versículo 31, dice, y al instante les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él fue quitado de ellos. Ahí dijeron, pero si este es el Señor, pero desapareció. Wow, pero el Señor les reveló las Escrituras. El revelador. Ahí estaban las Escrituras, estaban en su mente. Hay mucha gente que conoce la palabra, pero no ha sido revelada la palabra para esas personas. Entonces, el hecho no es saberse la Escritura de memoria, es saber que esa Escritura se haya revelado a la vida de cada uno para que esa revelación empiece a actuar en nuestras vidas y empiece a hacer ese cambio que nosotros necesitamos. Miremos otro caso. Miremos el caso de, a ver si tengo aquí, un hombre llamado Saulo de Tarso, que más adelante nosotros conocimos como Pablo, el apóstol Pablo. Su nombre era Saulo y venía de una población de Tarsis. Saulo de Tarso, así se le reconocía. Él era un perseguidor de los cristianos. Él los odiaba a los cristianos y los perseguía. Él pertenecía allí a la cúpula del Sanedrín, era un maestro, era un hombre muy sabio en las Escrituras, pero no entendió el mensaje de Jesús, entonces empezó a perseguir a los cristianos. Entonces este hombre armó un ejército y se fue, iba camino a Damasco a buscar a los cristianos para perseguirlos. Pero el Señor tenía un plan con ellos. El Señor tenía una idea, un proyecto con Saulo de Tarso. Y miren lo interesante.
él iba camino a Damasco y en algún momento dice que una luz muy fuerte cayó sobre él, lo aturdió y lo tumbó del caballo. Y el hombre ciego, quedó ciego y llegó, lo llevaron a vivir a una calle que se llamaba La Estrecha, me acuerdo de eso. Y allí el hombre ciego, porque le recomendaron a un varón de Dios cristiano llamado Ananías que fuera donde estaba Pablo para que hablara con él. Pero mientras llegaba Ananías, el hombre estaba allí ciego, inútil. Entonces, la pregunta es, ¿qué pensaría Pablo mientras estaba allí, ciego, sentado por ahí en un rincón, incapacitado, mientras él, supongo yo, estaba rebobinando su vida y sus convicciones? Porque él, cuando cayó del caballo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ajá. Y él pregunta, a esa voz pregunta: ¿y quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién me habla? Y él le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Bueno, el hombre llevado allí a esa calle, a calle La Estrecha, me acuerdo, y allí en un rincón el hombre empezó a pensar, a meditar. Imagínense ustedes, ¿en qué pensaría Pablo ahí? Ahí empezó sus convicciones, lo que él había aprendido. Ahí no podía leer porque no podía ver, estaba ciego. Él empezó, yo supongo, empezó a meditar, pero ¿cómo así Jesús de Nazaret? ¿Cómo así? Yo me imagino cómo le daría vueltas la cabeza. Él había aprendido muchas cosas acerca del Mesías, sabía todo lo que la escritura del Antiguo Testamento hablaba del Mesías, que son miles de referencias, las conocía todas. Él era maestro de maestros y fue educado a los pies de Gamaliel, que era, por decirlo de alguna forma, como la universidad prestigiosa de la época, la universidad judía. Y él fue educado en esa universidad y además también era maestro. Entonces, a él, revisando, supongo yo, eso no es de que a él le cayó un versículo del cielo y lo tumbó del caballo, no, algo le pasó. Y el hombre estaba desconcertado, totalmente desconcertado. Y él leía, pero ¿cómo así que ese hombre, el Jesús de Nazaret, el que vino, ese es el Mesías? ¿Cómo así? Yo me imagino ciego, dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas, pensando, meditando en todas las escrituras. Y él conocía las escrituras, se las sabía de memoria. Pero cuando tuvo delante al Cristo, al Jesús de Nazaret, no lo reconoció. Qué interesante. Y hablaba de la palabra. Fue advertido el Mesías y ellos sabían y conocían los tiempos, que para ese tiempo venía el Mesías, pero tenían otra idea. Ellos habían leído la Escritura, pero tenían otra idea de la Escritura, como mucha gente que lee la Escritura, que la entiende de otra forma, la acomoda a su querer, a su parecer. No, la Escritura tiene un solo mensaje. El mensaje es la salvación, fundamentalmente de pasta a pasta, es la escogencia del pueblo de Dios. Entonces, él allí en su problema, yo me imagino, él pensaba y meditaba en las mismas escrituras. ¿Cómo así que el Cristo es ese Jesús? ¿Cómo así? Yo no lo entiendo. Pero en ese proceso, mis amados, las escrituras se le empiezan a revelar. Apareció el revelador. ¿Quién es el revelador en este caso? ¿Quién se le apareció? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el revelador. El mismo Señor Jesús le habló, el revelador, el Espíritu de Dios empezó a funcionar en él y las escrituras se le empiezan ahora sí a revelar. Ahora sí empezó a entender, porque yo supongo, él recordaba lo que había aprendido y lo comparaba con todo lo que Jesús había enseñado. Entonces, a partir de ese suceso, de ese momento, se le empieza a revelar
a él la Escritura. Eso que ya estaba, la Escritura estaba en la mente de Pablo, se la sabía de memoria. El Tanakh se lo saben de memoria, pero no han tenido la revelación para poder descifrar que ese Jesús, el que nació allí en Nazaret, ese Jesús que predicaba por las calles de Jerusalén, ese era el verdadero Mesías. Entonces ahora empieza ya a revelarse. ¡Wow! Sí, ese es. Y se revela, de tal manera se revela el Señor Jesús a Pablo, que a partir de ese momento, después de que llega Ananías, ora por él, le pone las manos en los ojos y se le devuelve la vista. A partir de ese momento es el Pablo que nosotros conocemos, el hombre fogoso, el hombre que hablaba de la palabra sin importar quién estuviera, si estaban romanos o estaban los mismos compañeros de él del Sanedrín. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de que la palabra se nos revele, a partir de ese momento nuestra vida tiene que cambiar, como cambió la vida de Pablo, como cambió la vida de sus apóstoles, de todos los apóstoles, cuando el Señor se les aparece allí en el aposento alto, que estaban escondidos, llenos de miedo. El Señor se les aparece, aquí estoy yo. Usted mire, aquí están mis heridas. Bueno, a partir de ese momento, el Señor, ellos entienden, se les revela, se les aparece, y a partir de ese momento ellos entienden todas y cada una de las palabras que habían aprendido, primero en el Antiguo Testamento, y luego todo lo que el Señor les había enseñado. Es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que su palabra sea revelada a nosotros, que Él se revele a nuestra vida, que podamos ver a Jesús en todas partes. A veces podemos caminar con Él y no nos damos cuenta. A veces lo oímos hablar y no nos damos cuenta. A veces nos muestra las maravillas y no nos damos cuenta. Ese Señor, ese Jesús, tiene que revelarse a nosotros. Él se revela. Tenemos que disponer nuestro corazón, abrir nuestro corazón con amor, con anhelo, con deseo de escuchar su voz. Al abrir la Escritura, al oír una prédica, nuestro corazón se tiene que abrir y ser revelada la palabra del Señor. Necesitamos que se revele a nosotros la palabra. Dios se quiere revelar. Dios quiere que nosotros lo entendamos. Dios interviene en nuestra vida. Cuando le hemos entregado nuestra vida a Él, nuestro ser interior se lo hemos entregado. Él interviene permanentemente en nuestra vida. Y Él se revela, se va revelando poco a poco a nosotros. Tenemos que entender esa revelación. Cuando entendemos algo, mire este pasaje, léanlo otra vez. Allí en Lucas 27, léanlo y reléanlo. Van a encontrar cosas fantásticas y cosas maravillosas de ese Señor que nosotros tenemos. Pero para que el Señor continúe revelándose a nosotros, tenemos que ponernos en las manos de Él. Leer la Escritura con ese afán de querer encontrar algo nuevo que construya nuestra vida. No científicamente, ni como los sabios que leen la etimología de cada palabra, el sentido, para hablar de ella y mostrarle a todo el mundo que se sabe la palabra. No. Es esa palabra que llega a nosotros y transforma nuestra vida. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Hoy le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque hoy tuvimos la oportunidad que varias personas nos acompañaran. Y yo los invito a que lean hoy, y lean, y relean, y vuelvan y lean. Lo hemos leído muchas veces. ¿Cuántas veces hemos leído el Camino de Emaús? Pero es el tiempo de poder entenderlo. Gracias a Camilo, Hilda, Josefina, Jorge Dufo, Sandra Chávez, qué bueno, Carito García, Dora Medina, Marcelita, mi hija está ahí, Jefferson, valiente, José Silva, mi amigo, Giovanna y Mauricio, una pareja poderosa, Paula, la familia Rubiano, Rocío y Moisés están ahí, nos acompañan. Y muchos otros más, A ti que estás ahí, yo te bendigo en este día.
Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra. Cuando ella se va revelando a nosotros, poco a poco vamos viéndote y te vemos, Señor, como esa fotografía que sale de la oscuridad y se revela a nosotros y podemos verte, Señor, verte. Físicamente te podemos ver en todas partes, en las personas, en un niño, en la esposa, en el esposo, en los hijos. Te podemos ver, Señor, a cada instante y a cada momento. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros. Yo bendigo a todos y cada uno de los que estamos reunidos en esta imagen, en este momento. Yo los bendigo a todos. Igualmente bendigo este día para cada uno. Hoy es un día de bendición. Hoy el Señor se va a revelar a tu vida y hoy vas a aprender algo extraordinario para ti. Gracias, Señor, gracias por nuestro país. Bendecimos a Colombia, Señor. Cubrimos a Colombia con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Igualmente oramos a ti, Padre bueno, por los Estados Unidos, para que allí llegue tu amor, tu paz, tu espíritu, sea tu verdad, sea sobre los Estados Unidos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén y amén. Dios me los bendiga en este precioso día.